La toma de acción es una obligación, estamos viendo cómo nuestras instituciones son cada día más incompetentes, por esta razón construiré una web para solicitar que todos los peruanos que quieran erradicar la corrupción y la desidia, firmen una carta pidiendo al Congreso acciones directas, esto es usando al Congreso y la Ley 26.300. Solo deberás escoger el tipo de reforma que apoyas y luego imprimir el formato que se enviará a una cuenta de correo que indiques. Luego debes de firmar esta solicitud, escanearla y subirla. No debes de poner un solo unos minutos. No seguiré esperando que venga un Salvador y no volveré a dejar que otros hagan campaña con promesas de cambios que podemos lograr sin tener que llegar a la presidencia. Les dejo la ley, para que se informen. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N 26.300. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso Constituyente Democrático ha dado la ley siguiente. Título primero. Disposiciones Generales. Capítulo primero de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Artículo 1. La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos de conformidad con la Constitución. Artículo 2. Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes. A. Iniciativa de reforma constitucional. B. Iniciativa en la formación de las leyes. C. Referéndum. D. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales. Y, otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Artículo 3. Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes. A. Revocatoria de autoridades. B. Remoción de autoridades. C. Demanda de rendición de cuentas. Y, D. Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Artículo 4. La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, documentos de identificación, firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa, así como del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento. Artículo 5. La autoridad electoral establecerá la forma como el ciudadano que tenga impedimento físico para firmar o que sea analfabeto, ejercerá sus derechos de participación. Artículo 6. Recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral verifica la autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar. Artículo 7. Los derechos de participación y control ciudadano a que se refieren los incisos D y E del artículo 2 y D del artículo 3 de la presente ley, así como el referéndum sobre normas municipales y regionales, serán regulados por las leyes orgánicas que reglamenten lo referente a los gobiernos locales y regionales. Capítulo segundo de la presentación de iniciativas. Artículo 8. Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para votar en la jurisdicción electoral en la que se ejerce la iniciativa resulte conforme a ley, la autoridad electoral emite resolución admitiendo la iniciativa ciudadana e incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa normativa, el argumento que acompaña a la iniciativa de revocatoria o remoción de autoridades, el pliego interpelatorio cuando se trate de demanda de rendición de cuentas o la materia normativa sujeta a referéndum. Artículo 9. Los promotores podrán designar personeros ante cada uno de los órganos electorales para presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso. Artículo 10. Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta 30 días, para completar el número de adherentes requerido. Título segundo de las disposiciones específicas. Capítulo primero de la iniciativa legislativa. Artículo 11. La iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas de no menos del 0.3%, 0,3% de la población electoral nacional, recibe preferencia en el trámite del Congreso. El Congreso ordena su publicación en el Diario Oficial. Artículo 12. El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado. Artículo 13. El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendarios. Artículo 14. Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a 2 representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración.
Artículo 15 o, si existiese uno o más proyectos de ley que versen sobre lo mismo que el presentado por la ciudadanía, se procede a la acumulación de estos, sin que ello signifique que las facultades de los promotores de la iniciativa o de quien lo represente queden sin efecto. Artículo 16 o, el proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia, podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación. Capítulo segundo de la iniciativa de reforma constitucional. Artículo 17 o, el derecho de iniciativa para la reforma parcial o total de la Constitución requiere la adhesión de un número de ciudadanos equivalente al 0.3%, 0,3%, de la población electoral nacional. Artículo 18 o, las iniciativas de reforma constitucional provenientes de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas. Artículo 19 o, es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos consagrados en el artículo 2 o de la Constitución Política del Perú. Capítulo tercero de la revocatoria y remoción de autoridades. Artículo 20 o, la revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a alcaldes y regidores. b. Autoridades regionales que provengan de elección popular. c. Magistrados que provengan de elección popular. Artículo 21 o, los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados. La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente. Artículo 22 o, la consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el 25% de los electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas, presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la Oficina de Procesos Electorales correspondiente. Artículo 23 o, la revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de 2 años de realizada la consulta. Artículo 24 o, el Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada, salvo los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar en el número de votos de la misma lista para que complete su mandato. Artículo 25 o, únicamente si se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios. Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de Coordinación Regional, elegidos directamente. Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos estos. Artículo 26 o, tratándose de magistrados electos, que fueran revocados, el Jurado Nacional de Elecciones procederá conforme a la ley de la materia. Artículo 27 o, la remoción es aplicable a las autoridades designadas por el gobierno central o regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los jefes político-militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. Artículo 28 o, la remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. Artículo 29 o, quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en las siguientes elecciones. Artículo 30 o, el funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes 5 años. Capítulo cuarto de la demanda de rendición de cuentas. Artículo 31 o, mediante la rendición de cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción. Los fondos a que se refiere el artículo 170 o de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la ley de la materia. Artículo 32 o, el pliego interpelatorio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas previstos en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia específica. Artículo 33 o, la autoridad electoral cautela que el pliego interpelatorio contenga términos apropiados y que carezca de frases ofensivas.
Artículo 34. Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos el 20% con un máximo de 50,000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial. Artículo 35. Acreditada la demanda, la autoridad electoral comunica de ello a la autoridad demandada para que responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendarios. Artículo 36. Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas, publica el pliego interpelatorio y su respuesta al mismo. Capítulo V del referéndum y de las consultas populares. Artículo 37. El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan. Artículo 38. El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Artículo 39. Procede el referéndum en los siguientes casos. A. La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 206 de la misma. B. Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. C. Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso anterior. D. En las materias a que se refiere el artículo 190-O de la Constitución, según ley especial. Artículo 40. No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución. Artículo 41. Si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley. Artículo 42. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida solo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 43. Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los 2 años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en 2 legislaturas con el voto de 2/3 del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de 2 años. Artículo 44. La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de 4 meses después de acreditadas las respectivas iniciativas. Capítulo VI. Disposiciones finales. Artículo 45. La convocatoria a procesos electorales, para el ejercicio de los derechos políticos estipulados en la presente ley pueden ser postergados por la autoridad electoral en caso de proximidad de elecciones políticas generales, regionales, o municipales. En tal caso el proceso podrá realizarse simultáneamente o dentro de los siguientes 4 meses. Artículo 46. La autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta de los ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos electorales. Artículo 47. Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida. Comuníquese al presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los 18 días del mes de abril de 1994. Jaime Yoshiyama, presidente del Congreso Constituyente Democrático. Carlos Torres y Torres Lara, primer vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático. Al señor presidente constitucional de la República, por tanto. Mando se publica y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 2 días del mes de mayo de 1994. Alberto Fujimori Fujimori, presidente constitucional de la República. Fernando Vega Santa Gadea, ministro de Justicia.